Muy bien. Entonces, vamos a iniciar, ¿sí? En virtud del tiempo, con este tema que es de importancia trascendental en nuestro país y en el mundo. Veremos a través de las diapositivas y toda la información que va a ser transmitida en esta noche de cuánto repercute en nuestra familia, en nuestra economía y en nuestra vida en general todo lo que es relacionado a la enfermedad conocida como diabetes mellitus. Iniciamos así con un concepto que lo encontré en libros de medicina de hace 30 o 40 años, el cual está completamente obsoleto. Nótese así que decía que la diabetes mellitus se consideraba en pacientes que tenían niveles más de 120 miligramos sobre decilitros de glicemia, es decir, la glucosa circulante en sangre, y que estaba normal cuando tenían 120 miligramos sobre decilitro o menos, ¿sí? Entonces, empezamos recalcando que esto ya no es así al día de hoy. Vemos en cambio cuál es el concepto actual. Totalmente ha cambiado esto, es totalmente actualizado. Y nótese cómo indican que esto es un conjunto heterogéneo de síndromes de etiopatogenia multifactorial. Quiere decir que la enfermedad depende no solo de tener glicemia alta, es decir, el azúcar alta en sangre, como normalmente se la conoce, sino que depende de varios factores distintos que confluyen en la enfermedad, ¿sí? Entonces, de ahí ya vemos un cambio radical en lo que antes se decía y en lo que se conoce al día de hoy. El nexo común es el trastorno metabólico, es decir, todos los procesos que suceden a nivel celular van a estar unidos o vinculados a este problema en general de la diabetes mellitus, que es la hiperglicemia crónica, es decir, los niveles altos persistentes en sangre que tienen estos pacientes, ¿sí? Y además, estos pacientes suelen incurrir en problemas metabólicos no solo de la glicemia, sino también a nivel lipídico, los conocidos lípidos, colesterol y triglicéridos, y en los niveles de las proteínas, lo cual veremos un poco más adelante, ¿sí? La problemática además se vincula a que existe un déficit basal de la insulina. Veremos asimismo cuál es el rol importantísimo que cumple la insulina en esta enfermedad, y esto puede ser absoluto, es decir, un compromiso total de la insulina, o relativo, que queriendo decir que hay aún algo de efecto de la insulina sobre la glicemia de estos pacientes, ¿sí? Y es característico y muy conocido que estos pacientes o presentan complicaciones agudas, es decir, recientes, no tan prolongadas en el tiempo, o complicaciones que se ven vinculadas a un factor del tiempo un poco más prolongado, queriendo decir quizás meses, años, ¿sí? Complicaciones que no son nunca las mismas al inicio como cuando lo son a largo plazo. Nótese así que ya entrando un poco más en materia acerca de la diabetes mellitus, tenemos el tema de la epidemiología, ¿sí? Encontramos que esta es la enfermedad endocrina más frecuente en la actualidad y constituye grandes causas de mortalidad y de morbilidad, queriendo decir enfermedad en todos los pacientes a nivel del mundo, ¿sí? Esta es información actualizada. A nivel mundial existe el número de personas con diabetes mellitus que se ha cuadriplicado al día de hoy, ¿sí? Y esto ha venido en increciendo, es decir, en aumento en las últimas 3 décadas, ¿sí? Actualmente la diabetes mellitus ocupa el número 9 en la causa principal de las 10 causas de muerte a nivel mundial, perdón. Aproximadamente se dice que 1 de cada 11 adultos a nivel mundial tiene actualmente esta enfermedad, y el 90% de todos estos tiene la diabetes mellitus tipo 2, que veremos también cuál es la diferencia entre el tipo 1 y tipo 2, ¿no? Una es prevenible y la otra no. Asia, sí, es un área importante de la epidemia global que, asimismo como China, antes no constaban tanta repercusión a nivel mundial, sí, pero ahora vemos que estas dos grandes naciones incurren en niveles altos de la enfermedad. ¿Qué nos dice la OMS asimismo? Que hay un número de personas en aumento. Se dice que en 1980 habían alrededor de 108 millones de personas con esta enfermedad, y al 2014 se registraron más de 422 millones, ¿sí? La diabetes mellitus asimismo es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de miembros inferiores, ¿sí? Todas estas son obviamente complicaciones de la enfermedad. Entre el año 2000 y el 2016 se registró un incremento del 5% en la mortalidad prematura en los pacientes, cosa que no pasaba antes, ¿sí? Al 2016
Esta fue la causa directa de muerte de 1.6 millones de personas, ¿sí? Y en el 2002, otro dato importante, se dice que 2.2 millones de muertes se les atribuyó directamente a pacientes en su mortalidad que databa de esta fecha. Entendiéndose así que hay ciertos factores que estiman o prevén cuál va a ser el efecto de esta enfermedad a futuro, y se dice que la prevalencia de la enfermedad de la diabetes mellitus al año 2040 va a ser aproximadamente de 109 millones de personas. ¿Y qué sucede en la actualidad? Alrededor de 50% de todos los pacientes en general sí no saben que padecen esta enfermedad. Es decir, que ellos no tienen conocimiento de que la padecen y siguen incurriendo en una serie de errores metabólicos, ¿sí? Que veremos así mismo más adelante. Y por ende esta enfermedad, como es insidiosa, hablamos estrictamente de la diabetes mellitus tipo 2, cuando el paciente ya se lo detecte, quizás por un hallazgo del laboratorio, ya vamos a tener complicaciones a nivel sistémico. Veamos un poco de cifras mundiales, como les había mencionado. Estos son cifras de la OMS. Tenemos aquí los datos del año 2019, las 10 primeras causas de muerte a nivel mundial. Esto obviamente también incurre en nuestro país. Y nótese cómo en el literal 9 está la diabetes mellitus, ¿no? Las primeras 3 causas no han cambiado mucho en el curso del tiempo: la cardiopatía isquémica, el accidente cerebrovascular y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nótese que la diabetes ha pasado por una serie de cambios y ahora ya la tenemos como el top 10 de las causas de muerte en el número 9, como habíamos visto, y este incremento ha sido aproximadamente un 70% desde el año 2000. La diabetes también es responsable de un mayor aumento de muertes, sobre todo en varones, entre las 10 causas principales, con un incremento del 80%, ¿sí? Esto es exclusivo para el sexo masculino desde el año 2000. Veamos ahora cifras locales. Esto involucra estrictamente a nuestro país. Estos datos son extraídos directamente del INEC para el año 2019. Esto es un esquema de causas de mortalidad en general, ¿sí? Sin restricción de sexo ni edades. Y vemos cómo en el literal número 2, donde está nuestra flecha roja, está la diabetes mellitus, ¿sí? Vemos ahora sí involucran al grupo de edades entre 30 a 64 años, los pacientes que se dice que son más activos a nivel socioeconómico. Tenemos en el literal 3 a la diabetes mellitus, ¿sí? Entendiéndose que estos son causas de mortalidad. Y obviamente, como era de esperarse, en pacientes mayores de 65 años, vemos como la diabetes mellitus ocupa el literal número 2, ¿sí? Solo es precedido por las enfermedades isquémicas del corazón, es decir, el infarto agudo del miocardio, ¿sí? Ahora, veamos en dónde radica el problema mayor, porque como hemos visto, esto es multifactorial. Hablemos un poco de la fisiología del órgano conocido como el páncreas, ¿sí? Este mide aproximadamente entre 12 a 20 centímetros, tiene una consistencia blanda, aplanada y alargada, tiene un peso aproximado de 80 a 100 gramos y está localizado en el retroperitoneo, ¿sí? Delante de la vértebra lumbar número 1 al número 2. Esta tiene una proporción, como estamos viendo en la gráfica, un poco alargada, ¿sí? Y tiene una serie de conductos. Entre esos tenemos el conducto principal, denominado como Wilson, y se relaciona estrictamente y muy estrechamente con una porción específica del intestino delgado y con la glándula hepática, ¿sí? En donde forma un conducto denominado como colédoco. Entendiéndose así, vamos de lo más macro a lo más micro. Este órgano tiene ciertas porciones, ¿sí? Ciertas partes conocidas como lóbulos pancreáticos. A su vez, estos lóbulos pancreáticos tienen ciertas porciones un poco más pequeñas, denominadas como acinos pancreáticos, ¿sí? Y estos acinos pancreáticos tienen unas células, ¿sí? Estas células se denominan como células acinares. ¿Y cuál es su función? Una función específica de la síntesis y secreción de enzimas pancreáticas, conocidas como jugo pancreático, y existen otras células conocidas como centroacinares o ductales, que están encargadas de la secreción de agua y bicarbonato, que es lo que produce este órgano importantísimo. Conociendo así que la regulación del jugo pancreático está regulada por algunos factores, entre esas los que más lo activan se denominan como secretina y colecistocinina, pero se ven involucrados también la gastrina, la bombecina,
la neurotensina, el óxido nítrico y también cierta regulación neuronal, es decir, la función nerviosa interviene con el sistema parasimpático y el sistema simpático, ¿sí? Entendiendo que esta glándula tiene una función mixta, una función endocrina y otra exócrina. La función exócrina está encargada de la secreción de agua, bicarbonato y electrolitos. Entre los más frecuentes son sodio, calcio, magnesio y potasio. Las enzimas digestivas que se secretan acá son varias. Tenemos así a las enzimas proteolíticas encargadas del manejo o de la digestión de las proteínas. Tenemos así al tripsinógeno, al quimotripsinógeno, las procarboxipeptidasas, las proelastasas y las proteasas. Tenemos así a las enzimas amilolíticas, la más común y muy conocida es la amilasa, las enzimas lipolíticas como la lipasa y la profosfolipasa A2, y así también la tenemos a la carboxilesterasa. Tenemos por último enzimas nucleolíticas, conocidas las dos más importantes son las ribonucleasas y la desoxirribonucleasa, ¿sí? Ahora, la función endocrina, que es la que más nos interesa por el tema de esta charla, es aproximadamente se encuentran en este órgano 1 millón de islotes de Langerhans, que es una área específica de este órgano, muy en particular, que tiene ciertas células que van a tener funciones muy vinculadas a la diabetes mellitus. Recalcando que este millón de islotes es en pacientes sanos, pacientes que tienen problemas de nacimiento o ya afección pancreática por alguna enfermedad, obviamente el número va a ser menor, ¿sí? Tenemos las células beta, que es la más importante por el tema del día de hoy, las cuales secretan una hormona importantísima conocida como insulina. La insulina es la hormona que va a contrarrestar, ¿sí? O hacer o interviene en el metabolismo directo de la glucosa circulante en sangre. Nótese que del 75 al 80% de todo este órgano vamos a encontrar a estas células beta, es decir, son las más importantes de este órgano conocido como páncreas. Sin embargo, existen otras células como las células alfa que secretan glucagón, células delta que secretan somatostatina, las células PP como el polipéptido pancreático y las células S que contienen 5-hidroxitriptamina. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un gráfico muy explicativo de cómo nuestro páncreas, que está en la esquina superior izquierda, se relaciona con la porción intestinal, el duodeno, y cómo está aquí el conducto que forma con la glándula pancreática, el colédoco, y su relación con estos dos órganos, ¿sí? Tenemos asimismo este conducto, que era el principal pancreático, que contiene a los acinos, y estos acinos a su vez contienen toda esta serie de células que se denominan células acinares, y ya dentro, un poco más microscópico, vemos a todas nuestras células alfa, beta, ¿sí? Que son las que más están en proporción, recordando que la célula beta es la que está encargada de la secreción de la insulina. Ahora bien, ya que sabemos la fisiología, cómo funciona normalmente el órgano, vamos a ver cómo empieza a incurrir el problema mayor de la diabetes. Tenemos así la patogenia, entendiéndose que esta gráfica un poco circular es la célula. Esta superficie un poco azulada sería el receptor de la insulina, en donde va a entrar, por así decirlo, la insulina, que es nuestra hormona que maneja todo este tema de la glucosa, ¿sí? La insulina no va a cualquier sitio de la célula, va directamente a los receptores de insulina, ¿sí? Y asimismo, la glucosa, que la tenemos en esta gráfica, este circulito un poco de color violáceo, entra no por cualquier sitio, sino por los canales exclusivos de glucosa que tienen las células, ¿sí? Ahora, ¿cuándo y cómo funciona esto? Una vez que la insulina entra en su receptor, ¿sí? Como vemos en la gráfica del lado derecho, es cuando a la glucosa se le permite entrar a la célula para que sea metabolizada en su totalidad y sea finalmente llevada hacia la mitocondria, en donde se va a producir el ATP o la energía, ¿sí? La energía que nos mantiene vivos a cada uno de nosotros. Entonces vemos así la función estrictamente relacionada de la insulina con la glucosa. Sin la acción de la insulina, la glucosa queda fuera de la célula, queda circulante y no le es posible entrar a la célula. Teniendo así en cuenta que existen un montón de variantes de la diabetes mellitus, teniendo muchas clasificaciones, les he traído la más resumida de todas. El grupo 1 encontramos a la diabetes mellitus tipo 1,
que es clásica y muy conocida de los niños, ¿sí? Constituye un 5 al 10% del total de todos los casos, teniendo en cuenta que existe asimismo una variante de los adultos, conocida como diabetes LADA. Estas LADA son unas siglas que se refieren a la diabetes latente autoinmune del adulto, es decir, existe un factor autoinmune que el mismo cuerpo del paciente ataca al órgano, al páncreas, haciendo obviamente un efecto nocivo sobre los islotes de Langerhans y obviamente haciendo un efecto deleterio sobre las células beta que producen la insulina, ¿sí? Recordando que la diabetes tipo 1 es estrictamente relacionada a los niños, la tipo 2 es relacionada a los adultos, pero hay esta variante que tiene un componente autoinmune que es relacionado a los adultos, ¿sí? La clínica es mucho más agresiva que en la diabetes tipo 2. Se dice que existe un componente de una enfermedad patológica familiar muy vinculada a estos pacientes, es decir, que si uno interroga al paciente, se podrá obtener información de que quizás el padre o la madre o los abuelos también tuvieron una enfermedad muy agresiva, ante lo cual nosotros deberíamos sospechar que este paciente, si bien es cierto es adulto, pero podría tener una enfermedad autoinmune conocida como diabetes LADA. ¿Ok? El énfasis que haremos en esta noche es relacionado a la diabetes tipo 2, ¿sí? Que su problema mayor es la resistencia a la insulina y el déficit de la secreción de la misma, ¿sí? Constituye entre el 80 al 90% del total de todos los casos. Esto hablo a nivel mundial. Por ende, esta es la que vamos a hacer énfasis para que se entienda cómo puede ser prevenible inclusive tenerla. Existe un grupo 3 que es por defectos genéticos relacionados a las células beta. La MODY3 es la más común de todas estas y el MODY, asimismo como lo tenemos en la esquina inferior derecha, es Maturity Onset Diabetes of the Young, es decir, pacientes que tienen una diabetes juvenil, por así decirlo, familiar, que también es altamente hereditaria. Y en esta clasificación también tenemos a los pacientes que tienen defectos del ADN mitocondrial. Nótese cómo esta organela celular también incurre directamente relacionada con el problema del metabolismo celular de la glucosa. Estos pacientes tienen una herencia autosómica dominante, una vez más incurre en la herencia de los familiares, ya sean padres o abuelos, ¿sí? Y se dice que suele detectarse antes de los 25 años en todos estos pacientes. Existen otros tipos mucho menos comunes que los anteriores, como por ejemplo la resistencia a la insulina tipo A o el leprechaunismo, ¿sí? Aquí tenemos una niña con el síndrome de Donahue, que es el otro nombre con el que se le conoce, y el leprechaunismo se dice así porque cuando se descubrió esta enfermedad, los descubridores, los médicos que pudieron registrar esto por primera vez, notaron que había una similitud de los rasgos de estos niños con denominados como los duendes, ¿no? Obviamente esto no existe, pero le hacían alusión a toda esta fisiología de estos pacientes. Asimismo, otro grupo, el grupo C del mismo grupo 3, la enfermedad de diabetes mellitus por enfermedad del páncreas, ¿sí? Ya no autoinmune, pero por ejemplo tenemos así la enfermedad inflamatoria del páncreas, que es la pancreatitis, ya sea también existe la pancreatitis alcohólica, la pancreatitis por trauma, es decir, los pacientes que han tenido algún tipo de accidente, sobre todo accidente automovilístico o en moto, el cuyo manubrio va a impactar directamente sobre lo que se conoce como la boca del estómago, recordando que justamente detrás del estómago reposa el páncreas, ¿sí? Estos pacientes a veces son sometidos a cirugías como la pancreatectomía, es decir, la extracción de un segmento a veces considerable del órgano para salvar la vida de este paciente y asimismo obviamente se quedan sin gran parte de función de este órgano a raíz del trauma. Asimismo, existen pacientes con neoplasias o cáncer de páncreas que también podrían afectar al órgano, a la función normal de este órgano. Otras enfermedades endocrinas directamente relacionadas con la diabetes, tenemos así al gigantismo o a la acromegalia, al síndrome de Cushing, que lo vimos en detalle cuando hablamos de la obesidad, ¿sí? Nótese cómo la facie, es decir, el aspecto facial de estos pacientes a un ojo entrenado ya nos dice que este paciente podría tener esta enfermedad endocrina y por ende tener alguna repercusión directamente relacionada a la diabetes. Y asimismo tenemos al hipertiroidismo, ya sea con su presentación como la tiroiditis de Hashimoto o el bocio, característico con los ojos saltones o expresivos, denominado como exoftalmos en estos pacientes, ¿sí? Estas tres entidades, vemos que hay otras más, pero estas son las más frecuentes y existen en nuestro país.
Otras clasificaciones relacionadas a los fármacos, la pentamidina, el ácido nicotínico, el diazóxido y los glucocorticoides. Hemos subrayado glucocorticoides porque es lo que más se vincula al tema de diabetes relacionada a los fármacos, ¿sí? Otras repercusiones postinfecciosas, como en el citomegalovirus, en la rubiola congénita, otras formas mucho menos frecuentes, como el síndrome de hombro rígido y los anticuerpos frente al receptor de la insulina, ¿ok? Existen otros grupos que afectan directamente a nivel genómico a estos pacientes y asimismo tienen repercusión sobre la diabetes en estos pacientes. Por ejemplo, muy conocido en nuestro medio, el síndrome de Down o trisomía 21, al síndrome de Turner que existe en nuestro país. Yo en lo personal he visto varios casos en los hospitales públicos en los que he estado. Y al síndrome de Klinefelter, que a su vez de que afecta el tema de la diabetes, afecta asimismo la parte de las gónadas y el aspecto de los caracteres sexuales de estos pacientes, ¿sí? Todos estos tres, los más vinculados a la enfermedad que hemos denotado en estas gráficas, todos ellos podrían tener una vinculación directa a la diabetes mellitus, ¿sí? Un tema totalmente aparte es la diabetes gestacional y la diabetes mellitus pregestacional, que son dos entidades distintas que tendrán un tema muy aparte, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que presentan estos pacientes? Muy importante, ¿sí? Tanto para el paciente que ya padece de la enfermedad como para el que quizás no lo sabe, pero al escuchar esta información quizás ya le puede ser un poco sospechoso. Se denominan las 4P. ¿Y qué significan las 4P? La polidipsia, es decir, pacientes que tienen una sed excesiva, que no le cede con nada, una sed muy prominente, en lo cual lo lleva a su vez a la poliuria, que sería cuando el paciente incurre mucho en la micción, muchas veces, varias veces en el día, en la noche, y asimismo en la polifagia, un paciente que tiene un hambre excesiva, que siempre pasa comiendo, ¿sí? Entonces, y por último, muy contradictorio de lo anterior, tenemos también la cuarta P, que sería la pérdida de peso, ¿sí? A todas estas, las 4P, se le agrega el síntoma más importante que todos los pacientes, si es que hay algún paciente acá con la enfermedad lo sabrá, o si hay médicos también podrán estar de acuerdo conmigo, con la famosa fatiga crónica. Pacientes con diabetes mellitus casi siempre refieren a estar cansados, sin energía, con una fatiga que no se les pasa con nada, ni comiendo bien, no pueden salir de este cansancio, ¿no? Y esto casi siempre es cuando la enfermedad no está en orden, es decir, hay algún desequilibrio metabólico importante en estos pacientes que lo llevan a este síntoma de cansancio crónico. Otros síntomas un poco más graves, ambos, es la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Ambos son repercusiones graves y agudas de esta enfermedad. Tenemos así a grosso modo la diferencia entre la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Tenemos a la edad, casi siempre la tipo 1 se detecta menos de los 40 años y la tipo 2 más de los 40 años, aunque en la actualidad se ven pacientes relativamente jóvenes, 25 o 30 años, que ya padecen de la enfermedad por un problema metabólico de base. El morfotipo, estos pacientes en el tipo 1 pueden ser normopeso, es decir, carecer de obesidad o sobrepeso. Sin embargo, la diabetes mellitus tipo 2, casi siempre estos pacientes tienen o sobrepeso u obesidad. El inicio en la diabetes mellitus tipo 1, en la infantil, suele ser brusco, agresivo, pueden debutar inclusive con una cetoacidosis, que es una presentación gravísima de la enfermedad, y versus que la diabetes mellitus tipo 2 tiene un inicio insidioso, es decir, el paciente casi que no tiene ningún síntoma o puede tener solo quizás las 4P que las acabamos de ver, y para el paciente eso no le repercute mucho en su día a día, pero esto se va haciendo cada vez más pronunciado hasta llegar a la fatiga crónica, que es en donde el paciente a veces recién toma la iniciativa de visitar al médico y obviamente ya la enfermedad se ha asentado. El tratamiento en la tipo 1 es estrictamente la insulina, mientras que en la tipo 2 suele ser la dieta, el ejercicio, los antidiabéticos orales, denominados como ADO, o inclusive la insulina cuando no es posible todo lo anterior. La tendencia a la cetosis, muy pronunciada en la diabetes tipo 1, y la cetosis en el tipo 2 no es que no suele ocurrir nunca, pero es menos frecuente que en la tipo 1. Herencia, ya la hemos visto, en la tipo 1 es clásica, y en la tipo 2 se dice que tiene un factor de riesgo, es decir, si sus padres tienen uno o dos la enfermedad, se dice que si el paciente no toma medidas adecuadas metabólicas o de hábitos dietéticos específicos, puede padecer la enfermedad, versus que si toma ciertas medidas, el paciente puede, a pesar de tener esta herencia familiar de sus padres, puede no padecerla, ¿sí?
Autoinmunidad contra las células beta, en el tipo 1 por supuesto que sí, y en el tipo 2 esto no se ve. En la insulinoresistencia no se ve en la tipo 1, pero sí en la tipo 2. Y en el laboratorio, cuando se estudia el péptido C es una sustancia que sale de la mano con la insulina. Esto cuando se lo detecta, se dice que el paciente por lo general está vinculado a la diabetes tipo 2, pero cuando el péptido C es indetectable, es decir, no se lo ve registrado en el laboratorio, es ínfimo, se dice que asimismo es ínfima la cantidad de insulina que tiene el paciente, por lo cual se lo relaciona a un defecto de base de las células beta en los islotes de Langerhans. Bien, entonces, ¿cómo decimos que un paciente tiene diabetes? ¿Sí? Se dice que para diagnosticar a un paciente se deben de tener 2 glicemias de ayuno, obviamente en tiempos distintos, mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro. Es decir, que si un paciente va a la consulta con una glicemia en ayuno que tiene, imaginemos, 130, yo con esa glicemia única no le puedo decir, sabe que señor o señor, usted tiene diabetes. Lo que dicen las guías es que tengo que hacerle un control a este paciente. El control del tiempo depende de cada uno. Y si en el segundo control seguimos igual, a pesar de haber tomado ciertas medidas, pues ahí ya se podría hacer el diagnóstico. Otra forma de diagnosticar es el test de la tolerancia a la glicemia, de la glucosa oral, perdón, denominado como TTGO. Esto se hace dando una solución glucosada, es decir, azucarada al paciente, que debe tener en laboratorio 75 gramos de glucosa. Esto se hace en ayunas. Y si el paciente tiene mayor o igual a 200, ¿sí? Esto medido a las 2 horas de haber sido ingerido, se podría hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. Y asimismo, si el paciente tiene una glicemia de ayuno mayor a 200, entendiéndose ayuno que el paciente ha estado totalmente sin ingerir nada en mínimo 8 a 10 horas, y a pesar de eso tiene mayor a 200 y tiene los síntomas en las 4P, pues ahí obviamente el diagnóstico está hecho, ¿ok? Mucho más si el paciente presenta estas dos entidades graves, como la cetoacidosis diabética o el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, no vamos a pedir ninguna confirmación porque estas dos son clásicas de la diabetes mellitus, ¿sí? Como complicaciones. Y la hemoglobina glicosilada la tenemos aquí en asterisco porque no forma parte de los criterios diagnósticos. Sin embargo, es la forma en que los médicos por lo general hacemos el rastreo o el control metabólico del paciente hacia atrás para ver cómo ha estado en su parte metabólica relacionada a la glicemia. ¿Sí? Se dice que si tiene más de 6.5, un paciente que lo abordamos por primera vez, ya es muy sospechoso de que este paciente podría haber tenido la enfermedad ya algún tiempo atrás. Otros diagnósticos que se vinculan a la diabetes mellitus es la resistencia a la insulina. Esto se mide mediante la prueba OMA. ¿Qué es la prueba OMA? Es una fórmula que multiplica la glicemia por la insulina dividida para 405. ¿Sí? Si este índice de OMA, que también se lo conoce así, es mayor a 2.6, se dice que el paciente tiene una resistencia a la insulina. ¿Sí? Y la resistencia a la insulina es el escalón previo a que el paciente ya empiece directamente, floridamente, con la diabetes mellitus. ¿Sí? Y una glicemia de ayuno alterada se dice que es cuando el paciente tiene entre 100 y 125, ¿sí? Recordemos así que antes se decía que si uno tenía 100, estaba todo bien, que no pasaba nada. Sin embargo, hoy se sabe que si un paciente está con una glicemia de 100, eso es una glicemia de ayuno alterada. Debería tener menor a 100 para ser considerado normal. Intolerancia a la glucosa oral se dice cuando el test de TGO está menor a 140 y existe una intolerancia a la glucosa oral cuando está entre 140 a 199. Una vez más recordamos que el diagnóstico de diabetes mellitus se hace cuando este TTGO está mayor o igual a 200. ¿Sí? ¿En quienes hacemos un screening de diabetes mellitus? Entendiéndose que la enfermedad es muy frecuente en nuestro medio, no solo le vamos a hacer un control o un test de laboratorio y clínico a pacientes que ya sabemos que tienen la enfermedad, sino también debemos de sospecharla o de investigarla, ya sea por medicina preventiva o de manera general, si el paciente tiene síntomas, en pacientes que tienen mayor de 45 años, en pacientes que tienen sobrepeso o obesidad, con un índice de masa corporal mayor de 25 y que tengan un factor de riesgo adicional a estos dos, como por ejemplo sería el sedentarismo, el paciente que consume tabaco, el tabaquismo, o que tenga algún antecedente patológico familiar de importancia, ¿sí? Es decir, que su padre o madre o abuelos hayan tenido la enfermedad. La etnia, es decir, la raza vinculada directamente a la diabetes, se dice que es más frecuente en los afroamericanos y en los hispanoamericanos, ¿sí? Pacientes que hayan tenido un diagnóstico previo de intolerancia a los hidratos de carbono,
pacientes que hayan tenido un diagnóstico previo de glucosa alterada en ayunas, ¿sí? O una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 5.7. En las mujeres se puede sospechar o hacer el screening en aquellas que hayan tenido una diabetes pregestacional o una diabetes gestacional, en fetos macrosómicos, es decir, los fetos que son muy, muy grandes, ¿sí? O en pacientes que tengan síndrome de ovario poliquístico, conocido como SOP en las siglas, ¿no? Pacientes que tengan hipertensión arterial, denominada así como la enfermedad que es más vinculada directamente a la diabetes mellitus, ¿sí? Casi siempre van de la mano, quizás una inicia antes que la otra, pero por lo general incurren a larga data en que las dos se presentan en los pacientes que están mal controlados, obviamente. La hiperlipidemia, es decir, pacientes que tienen altos niveles de colesterol y triglicéridos, también se podría sospechar la enfermedad de diabetes. Y pacientes que tengan indicios clínicos de resistencia a la insulina, como por ejemplo la acantosis nigricans, que es este segmento de piel, sobre todo en cuello, axilas o pliegues de la piel, que están oscurecidos, ¿sí? Estas manchas no son por ningún tipo de mancha vinculada quizás a otro tipo de entidad, pero la acantosis nigricans es un hecho que podría sospecharse a resistencia a la insulina y asimismo a la diabetes mellitus, ¿sí? Una vez más, por último, tenemos a la enfermedad cardiovascular, que casi siempre se relaciona a esta enfermedad en los pacientes. Tenemos entonces a las complicaciones metabólicas agudas, que son las que son de inicio reciente, y la más frecuente de todas estas es la hipoglicemia, ¿sí? ¿Qué es una hipoglicemia? Los niveles de azúcar bajo en sangre. Se denomina una hipoglicemia como un valor menor a 60 miligramos sobre decilitro, y esta hipoglicemia puede ser leve, es decir, puede ser algo manejable en casa, puede ser algo moderado o inclusive puede ser algo muy, muy grave, por lo cual el paciente inclusive puede fallecer, ¿sí? Siendo esta la más frecuente de todas, ¿sí? ¿Qué puede desencadenar esta hipoglicemia? Omitir una comida, exceso de insulina o de antidiabéticos orales, un ejercicio intenso en pacientes que ya padezcan de la enfermedad o en pacientes con insuficiencia renal crónica, recordando que así, en estos pacientes que reciben insulina, la vida media del fármaco, es decir, de la insulina, se alarga, por lo cual nosotros deberíamos de reducir la dosis, ya que la vida media de la insulina va a estar circulante por mayor tiempo en estos pacientes. Teniendo así la otra complicación que es muy, muy grave, la cetoacidosis diabética. Estos pacientes incurren en control abdominal, náusea, vómito, deshidratación considerable, aliento cetónico. Esto obviamente lo conocen los médicos, es el aliento un poco dulce de estos pacientes. Algunos textos dicen que tiene un olor como a manzana. La respiración acelerada y muy seguida de estos pacientes, denominada como respiración de Kussmaul. La alteración de la conciencia, es decir, el paciente puede estar no consciente del todo, sino un poco estuporoso, un poco somnoliento, ¿sí? Y con una glicemia clásica de 500 miligramos sobre decilitro, ¿sí? La otra presentación de gravedad en estos pacientes, en las complicaciones agudas, es el síndrome hiperglicémico hiperosmolar. Sí, que estos pacientes incluso incurren con hipotensión, es decir, una presión muy, muy baja, con taquicardia, frecuencia cardíaca de 100, 120, 130, confusión, letargo, es decir, el estado de conciencia del paciente es mucho más considerable, mucho peor que el anterior, inclusive puede estar en coma el paciente, ¿ok? La deshidratación en ellos es mucho mayor y la glicemia en estos pacientes es mayor que en la cetoacidosis diabética, es decir, mayor o igual a 600, pueden inclusive tener 800, 900 miligramos sobre decilitro, y la osmolaridad de estos pacientes es mayor a 320. ¿Cómo se tratan estas complicaciones agudas? Pues todas se tratan de manera intrahospitalaria, es decir, en un área de reanimación, en donde estos pacientes van a estar monitorizados, van a estar con un grupo de médicos al pie de estos pacientes para poder diagnosticar y tratar de manera secuencial y muy considerable que estos pacientes, si no se manejan de manera adecuada, pueden fallecer, ¿sí? Entonces, la recomendación número 1 es que si un paciente diabético tiene un estado de conciencia de gravedad, lo primero que tienen que hacer es llevarlo a una entidad hospitalaria. Complicaciones crónicas, por supuesto que sí. Con todo lo anterior, estos pacientes se dice que ya tienen algún tiempo con la enfermedad y por lo general han sido mal manejados. Estas macroangiopatías se van a presentar. ¿Qué es una macroangiopatía? Es el daño macroscópico de los vasos sanguíneos en los pacientes diabéticos, ¿sí? Y todo circula en relación a la arterioesclerosis, es decir,
a la arteria o a los vasos sanguíneos de estos pacientes que van a estar en muy mal estado. Y esta fórmula se da por los pacientes diabéticos que tienen niveles muy, muy altos de glicemia, que no se tratan o se tratan mal, que además tienen hipertensión arterial, tienen alguna dislipidemia, incurran en obesidad, quizás también con sedentarismo y tabaquismo, ¿sí? Todo esto, toda esta fórmula va a hacer que estos pacientes eventualmente presenten algún evento cerebrovascular, es decir, un infarto cerebral, algún infarto cardíaco o la angina de pecho, la impotencia sexual en los pacientes varones, en los masculinos, la claudicación intermitente, es decir, el trastorno muscular severo que tienen estos pacientes, con dolor y con disminución de la función muscular de los pacientes, inclusive por la macroangiopatía pueden presentar necrosis vascular y las famosas gangrenas, ¿sí? Ahora, cuando un paciente tiene una lesión macro en los vasos, se entiende que por ende a nivel microscópico esto le va a seguir, ¿sí? Y así tenemos entonces la microangiopatía, que es el mismo daño, pero a nivel microscópico. ¿Y qué va a hacer? Va a ser daños totalmente distintos, teniendo así a largo plazo los daños a nivel de la retina ocular, que se denomina como retinopatía diabética, en la cual en los pacientes a larga data pueden presentar inclusive ceguera bilateral o unilateral. Esto puede variar de caso en caso. La nefropatía diabética, es decir, la enfermedad renal vinculada a la diabetes, conocida como la insuficiencia renal crónica, la neuropatía diabética, es decir, el dolor neuropático de estos pacientes, ¿sí? Que pueden tener asimismo mucho dolor o hipoestesias o parestesias, es decir, que la sensibilidad de estos pacientes va a estar totalmente alterada, muchas de las veces es disminuida, ¿sí? Se dice que tiene la neuropatía en guante o en calcetín, como lo vemos aquí en la gráfica en el lado derecho, es decir, que ellos sienten muy disminuida la sensibilidad a nivel de las partes más distales, como si tuvieran un guante o un calcetín puesto, cuando obviamente no lo tienen. Y por último tenemos así al paciente con pie diabético, ¿sí? Este pie diabético puede abarcar una infección profunda del hueso de estos pacientes y puede inclusive incurrir finalmente en una amputación si no son bien manejados. Obviamente, el paciente que inicia con una lesión muy superficial, ¿sí? Puede ser alguna tipo quemadura, una úlcera muy pequeñita. Si esto se trata a tiempo, pues obviamente no va a afectar ni al hueso ni va a incurrir en amputaciones. Sin embargo, todos aquellos que hemos trabajado en hospitales públicos sabemos que muchos de los pacientes ya llegan con el pie totalmente necrótico, ¿sí? Eso obviamente va a amputación segura. ¿Cuáles serían los objetivos del tratamiento de la diabetes? Existen dos. Existe el primer objetivo, que es el primario, el más importante de todos, que sería el control metabólico a través de la hemoglobina glicosilada, que es un ítem que pedimos en el laboratorio. Se entiende así que si el paciente está en tratamiento y tiene menor a 7% de la hemoglobina glicosilada, estamos por un buen camino, ¿sí? Ahora, ¿en quiénes hay excepciones? ¿En quiénes se aceptan que tengan una hemoglobina glicosilada de 8%? Pues en los pacientes adultos mayores que quizás tengan 75 años o más, ¿sí? Y en los niños que tienen, estos dos tienen mayor riesgo a sufrir de hipoglicemia, ¿sí? Y obviamente en pacientes que tienen una recurrencia importante de hipoglicemias, que han estado 1, 2, 5, 6 veces en la emergencia de un hospital por hipoglicemia, pues a ellos no les vamos a ser tan estrictos con esta hemoglobina glicosilada menor a 7 y se les puede permitir hasta una hemoglobina glicosilada de 8. El objetivo secundario en todos estos pacientes sería, en los que tienen sobrepeso y obesidad, bajar el 10% del peso corporal, mantener niveles adecuados de una presión arterial, evitar la hipertensión, niveles séricos de lípidos aceptables serían triglicéridos menor a 150, el colesterol HDL se entiende que es el colesterol que tiene una función cardioprotectora, ¿sí? Por eso se aceptan y se piden niveles superiores en los hombres a 40 y en las mujeres mayor a 50, versus el colesterol LDL, que este sería el nocivo o el perjudicial para la salud, que se debería tener menor a 70 o menor a 100 con los hipolipemiantes, sea simvastatina o sea atorvastatina, ¿ok? ¿Cuál sería el tratamiento no farmacológico de todos estos pacientes? Una vez más tenemos al índice de masa corporal, deberemos tener todos menor a 25, ¿sí? Una dieta guiada por un nutricionista con un bajo consumo de azúcares refinados, un bajo consumo de azúcares de absorción rápida y baja en grasas poliinsaturadas, que son las que más nos afectan al colesterol
HDL, que dijimos que era el que tenía una función cardioprotectora, ¿sí? Entonces, ¿quiénes nos podrían decir cuánto comer, cuándo comer, a qué horas? Pues obviamente esto es área del nutricionista. Asimismo, los ejercicios se le piden a estos pacientes que sí o sí deben de tener actividad física. Se dice en todas las guías internacionales que un rango aproximado sería de 150 minutos a la semana, ya sea 30 minutos de lunes a viernes o 20 minutos de lunes a domingo. Y sin embargo, sabemos que, por ejemplo, en adultos mayores, podría decir un paciente, doctor, yo tengo artrosis de las rodillas, no me puedo mover mucho, tengo alguna otra enfermedad autoinmune, ¿sí? Que le limita su movilidad. Y es por eso que aquí ponemos que estos ejercicios deberían ser guiados por el especialista, que sería el fisiatra, ¿sí? Ya que teniendo ciertas enfermedades, aún así se puede ejercitar a estos pacientes para que tengan un adecuado metabolismo general y de la glucosa. Obviamente no fumar, esto es totalmente nocivo y perjudica a todo lo que vincula a la salud, un consumo limitado de alcohol y un manejo adecuado de los factores de riesgo cardiovasculares como las dislipidemias y la hipertensión arterial. Entramos así en materia de los tratamientos farmacológicos. Los más conocidos son los antidiabéticos orales. Tenemos la familia de las biguanidas, conocido como la metformina, que es la que más se usa en nuestro medio, cuya acción disminuye la resistencia a la insulina, ¿sí? Esta dosis puede ir desde 500 miligramos hasta 1 gramo, ¿sí? Todo depende de cada paciente. Tenemos el grupo de las sulfonilurias, encabezada con la glibenclamida, con la glipizida y con la glimepirida. Tenemos en rojo y con asterisco la glibenclamida, ya que esta medicación antidiabética oral es la que más incurre en hipoglicemias en los pacientes, ¿sí? Sobre todo en los pacientes renales. Clásico es que en la emergencia llega un paciente renal que es diabético, que está con un tratamiento de su diabetes, quizás con metformina o quizás solo con glibenclamida, entendiendo que todos estos pacientes tienen una vida media más alargada de todo lo que toman. Entonces esta glibenclamida se ve vinculada mucho más que cualquier otra a las hipoglicemias, hablando estrictamente de los antidiabéticos orales, ¿sí? Entonces, por ende, si vamos a recetar una sulfoniluria, de preferencia que sea una glipizida, ¿ok? Y así mismo tenemos a las DPP4, conocidas así mismo como las gliptinas. Tenemos a la vidagliptina y a la sitagliptina, las cuales también aumentan la secreción de insulina y estas no se ven vinculadas a hipoglicemias en los pacientes. Sin embargo, esta medicación no es para todos. En quienes no se indican, se contraindican en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, con pacientes que tienen quizás cirrosis o un daño hepático considerable, y en los pacientes, como acabamos de decir, con insuficiencia renal crónica, con una creatinina mayor a 1.5. ¿Cuál es la conducta ante todos estos pacientes? Pues el tratamiento de la diabetes será estrictamente relacionado o vinculado a la insulina, ¿sí? El esquema clásico del tratamiento con los antidiabéticos orales y a los inyectables, se dice que el esquema A es la dieta, el ejercicio y la metformina. El esquema B sería todo lo que sería el esquema A asociado a un aumento de la dosis de la metformina en caso de que el paciente aún no esté en un rango adecuado metabólico. Si aún persiste este paciente en que no entra en un rango adecuado, es decir, está aún descontrolada su parte metabólica, se podría agregar la glibenclamida, pero como dijimos anteriormente, podemos usar otra como la glipizida. El esquema D sería todo lo anterior asociado a un aumento de la dosis. Ya sabemos que debemos de cambiar la glibenclamida con la glipizida. Y el esquema E sería todo lo anterior, pero asociado a un esquema insulínico. Es decir, recién aquí vamos a usar la insulina. ¿Y cuál es la que casi siempre se usa? Es la insulina NPH nocturna con 10 unidades internacionales. Ahora, ¿cuándo usamos la insulina? En pacientes que, a pesar de todo lo que hemos hecho y en dosis máximas de antidiabéticos orales, aún así tienen una hemoglobina glicosilada mayor a 7. Y peor aún, si lo tienen mayor o igual a 9, haciendo todo lo anterior, se dice que este paciente necesita un tratamiento insulínico sí o sí. ¿Ok? Y por último tenemos el esquema F, que es cuando empezamos a variar en las dosis de la insulina. Se dice que se debería de subir la insulina NPH, la nocturna, cuando hay glicemias de ayuno muy elevadas. Se podría agregar la dosis matinal de NPH en pacientes cuyas glicemias de prealmuerzo y precena estén muy elevadas. Asimismo, se podría incluir de base a la insulina cristalina cuando las glicemias postprandiales, es decir, cuando el paciente ya ha comido y estas glicemias están muy elevadas, pero las glicemias antes de comer están normales, pues ahí vendría bien la insulina cristalina.
Por último, tenemos ciertas complicaciones relacionadas a la insulina. La más frecuente de todas estas, obviamente, es la hipoglicemia, cuando quizás se da una dosis inadecuada, mucho más de lo que el paciente necesita. El paciente podría incurrir en este bajón, ¿no? En la hipoglicemia, o quizás cuando ha tenido una ingesta inadecuada de hidratos de carbono o ejercicio intenso. También hay pacientes que podrían presentar alergia a la insulina, una lipodistrofia, es decir, que el lugar, como esto se coloca a nivel subcutáneo, si colocamos en un mismo lugar siempre este tejido graso subcutáneo, se va a ver afectado por el efecto directo de la insulina. Por eso es que se le recomienda que se haga la rotación en orden de las manecillas del reloj para prevenir esta lipodistrofia. Pacientes que presentan a veces resistencia a la insulina que se administra, ¿sí? Sin embargo, esta tiene poca incidencia clínica en todos los pacientes, se dice que es menor al 0.1 de todos los casos. El edema insulínico, se los traigo a cotación, en los pacientes que han tenido un mal control metabólico de la enfermedad y obviamente van a la emergencia, se los controla y retoman su tratamiento insulínico, pueden incurrir con el famoso edema insulínico, es decir, el paciente se ve hinchado, sobre todo a nivel de miembros inferiores, región sacra, es decir, la parte trasera de la espalda y quizás los párpados también, pero nótese que esto es de resolución espontánea, es decir, que el paciente una vez ya entra en un rango normal glicémico y de insulina, este edema va a desaparecer. Asimismo, tenemos la complicación de la presbicia insulínica, ¿sí? Debido a que los cambios osmóticos del cristalino, que es el lente que tenemos a nivel ocular en ambos ojos, esta variación continua de la glicemia, ¿sí? Va a hacer que este cristalino se vea afectado, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Pues afecta a la función óptica de los pacientes, incurriendo quizás en una visión borrosa, casi siempre refieren a eso los pacientes. Sin embargo, esto nuevamente es de resolución espontánea. Se dice que puede ceder hasta las 2 o hasta las 4 semanas después de haberlo presentado. Entonces, nótese aquí la diferencia entre la complicación que decíamos, ¿no? De los vasos sanguíneos de estos pacientes por efecto de la enfermedad versus el tema de la presbicia insulínica, que es de resolución espontánea. Aquí encontramos entonces a los pacientes que dicen que la insulina le deja ciego, ¿no? Entonces vemos claramente que la insulina como tal podría afectar a su función ocular, pero esto es momentáneo. Sin embargo, cuando la enfermedad propiamente está mal controlada, esa es la que va a hacer un efecto nocivo a nivel ocular con la lesión del nervio óptico. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento no habitual? Esto está en las guías internacionales, en los textos, en países de primer mundo, el famoso trasplante del páncreas, ¿sí? Entendiendo así que, como vimos al inicio en la fisiología, si la hormona de la insulina es producida por el páncreas, pues haciendo un trasplante de este órgano, pues tendríamos así muchos millones de islotes de Langerhans que podrían dar toda esta función insulínica adecuada en estos pacientes. Pero en quienes se da esto, no es en todos los pacientes, obviamente, es en pacientes que inclusive haber incurrido en una terapia intensiva, no se consigue hacer un control metabólico adecuado y en las cuales se ha fallado totalmente en la prevención de complicaciones a largo plazo por la diabetes. Inclusive existe un trasplante dual, es decir, se trasplanta tanto el páncreas como los riñones, ¿sí? Ya sea uno o dos, y se ve que en estos pacientes hay una respuesta muy importante de que inclusive se pueden librar del tratamiento insulínico en el 50% de los casos a los 10 años de haber sido trasplantados, y esto incrementa la supervivencia del riñón trasplantado al protegerlo de los efectos de la hiperglicemia, ¿no? Entonces, estos trasplantes por lo general se dan en pacientes diabéticos que tienen insuficiencia renal crónica, que además tienen obviamente una afectación pancreática, ¿sí? Ellos son los que más se ven beneficiados por este tipo de trasplante doble. Obviamente, esto requiere un personal muy capacitado y se debe de explicar al paciente que se debe someter a todo lo que involucra a la inmunosupresión para no perder estos órganos que se les ha trasplantado a los pacientes. Entonces vemos así como el control médico, ya sea clínico, de laboratorio y en general, es básico y elemental, tanto para los pacientes sanos como para los pacientes que recién empiezan a tener algo de sintomatología, como para los pacientes que ya tienen la enfermedad. La alimentación debe ser guiada estrictamente por un nutricionista para tener una nutrición adecuada y se debe mantener sí o sí los tratamientos prescritos por su médico, ya sean los no farmacológicos, todas las guías generales que vimos hace un momento atrás, los antidiabéticos orales o el tratamiento insulínico.
¿sí? El ejercicio es elemental, 150 minutos a la semana, y el control del índice de masa corporal. A su vez, se le suma la suplementación adecuada de la molécula de glutatión para proteger en especial a las células beta de los islotes de Langerhans y al metabolismo hepático, ¿sí? Entonces aquí entramos en materia en lo que podría vincular al glutatión con la enfermedad, recordando así que por qué nombramos a la glándula hepática o al hígado, ya que fisiológicamente la glucosa se almacena en el cuerpo humano en forma de glucógeno, ya sea en la glándula hepática, es decir, en el hígado o en el músculo esquelético, ¿sí? Es decir, en los músculos de todo el cuerpo, ¿sí? La función es que almacena energía en esta forma de glucógeno para obviamente usarla en una manera inversa, es decir, de glucógeno a glucosa, cuando el cuerpo vea que hay necesidad de glucosa, por ejemplo, en una hipoglicemia por ayuno o en un ejercicio intensivo, ¿sí? Entonces vemos así que cuando en estos pacientes que tienen la enfermedad de la diabetes, el glucógeno está muy, muy bajo. Esto hace que el hígado se quede debilitado, ¿sí? Y se queda expuesto ante el efecto nocivo de todos los radicales libres y los agentes tóxicos o quelantes que pueden afectar a nuestra glándula hepática, ¿sí? Existe también la glucogenólisis, que es el mayor consumo de glucosa, ya sea por hipoglicemia o ayuno prolongado o la insuficiencia hepática en los pacientes que incurren con cirrosis, ¿sí? En resumen, vemos así que el nivel de glucosa en sangre circulante está vinculado no solo a la ingesta, sino a la acción insulínica de cada paciente, que es independiente, y a la acción hepática. Notamos así que el hepatocito produce glucosa cuando hay glucógeno a glucosa, como lo acabamos de mencionar, cuando hay galactosa a glucosa, y en un proceso denominado como gluconeogénesis, en donde el hígado produce glucosa a través de unas moléculas que no son glucósidas, es decir, unas moléculas totalmente ajenas a la glucosa, como lo son el ácido láctico, el ácido pirúvico, los aminoácidos y los ácidos grasos, ¿sí? En condiciones normales se dice que la glándula hepática cuando nota que hay un nivel alto de glucosa en la sangre, es decir, una hiperglicemia, cesa, es decir, para la producción de glucosa en general, ¿sí? El proceso que pasa de glucógeno a glucosa lo cesa totalmente. Sin embargo, en pacientes que tienen diabetes mellitus 2, esto no sucede. Es decir, que a pesar de tener altos niveles de glucosa circulante, el hígado sigue produciendo más glucosa. Obviamente esto empeora la enfermedad, ¿sí? ¿Cómo se vincula el riñón al metabolismo de la glucosa? Se dice que la capacidad de reabsorción de la glucosa, recordemos que la función principal del riñón es de filtrar la sangre, es de 375 miligramos por minuto. Si esta filtración aumenta, es decir, se excede, ¿y por qué se excedería? Porque hay un nivel excesivo de glucosa circulante, ya se empieza a ver la famosa glucosuria, es decir, la glucosa en la orina, ¿ok? ¿Y cuándo podría haber glucosuria? En deficiencia de insulina, en glucogenólisis excesiva o en una entidad clínica particular que se denomina como glucosuria renal, donde hay afectación de los túbulos. ¿Ok? Entonces vemos así como aquí tenemos en la gráfica del lado derecho, ¿sí? En donde tenemos al glomérulo, que es la unidad funcional del hígado, cómo esta unidad funcional está diseñada para filtrar elementos muy pequeños, ¿sí? ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen esta diabetes? Ellos van a empezar a filtrar de manera patológica tanto glucosa como proteínas. Y estas dos son unas macromoléculas que no están diseñadas para pasar por la barrera que contiene el glomérulo, pero aún así, a pesar de esto, atraviesan la barrera del glomérulo y se filtran. ¿Se filtran hacia dónde? Hacia la orina. Y así mismo tenemos que no solo hay glucosa en orina, sino que también podemos tener proteinuria, que es la presencia de proteína en orina, ¿sí? Asimismo, por este filtrado patológico en los pacientes, por esta pérdida de proteína en la orina, el paciente puede incurrir en la hipoproteinemia, es decir, niveles bajos séricos circulantes de proteínas, ¿sí? Incurriendo también en un daño endotelial generalizado del glomérulo, en las arteriolas aferentes y en las eferentes, ¿sí? Todo esto va a ser un resultado de una hipertensión arterial en estos pacientes, ¿sí? Con un edema y el síndrome nefrótico del diabético. Entonces vemos así cómo podríamos tener grandes vinculaciones de las funciones principales del glutatión frente a esta enfermedad.
Empecemos por el número 1, en donde tenemos que el glutatión es muy conocido porque aumenta los niveles de energía en estos pacientes, es decir, protege todo el proceso metabólico de la mitocondria, recordando que uno de los síntomas más característicos de estos pacientes es la fatiga crónica, el cansancio, la falta de energía, ¿sí? Entonces, proteger la mitocondria en todos estos pacientes va a hacer que el paciente tenga un mayor nivel de energía, por ende, una mejor calidad de vida, ¿sí? Se dice asimismo que reduce los efectos del estrés oxidativo, recordando que la persistencia de glucosa circulante en sangre va a ser un daño endotelial generalizado a nivel de todos los vasos sanguíneos y órganos en el cuerpo humano, que incurra asimismo en un proceso inflamatorio generalizado, ya sea microscópico y luego macroscópico, y todo esto se vincula a los radicales libres, ¿sí? Que los radicales libres son los que hacen el daño del estrés oxidativo en el cuerpo humano, y entonces el glutatión, recordamos todos nosotros que una de sus principales funciones es la de contrarrestar, como lo tenemos en el ítem 2, los radicales libres por su función antioxidante, evitando asimismo el estrés oxidativo que da esta enfermedad. En el número 7 encontramos que es un gran detoxificador de la glándula hepática, es decir, como lo acabamos de ver hace pocos minutos, si tenemos un hígado sano, vamos a tener un mejor manejo de la enfermedad de la diabetes mellitus, ya que estos procesos de glucógeno a glucosa y de glucosa a glucógeno van a estar totalmente protegidos, ¿ok? Y tenemos por último que mejora el desempeño músculo-esquelético, recordando que el músculo esquelético, asimismo como la glándula hepática, también almacena glucógeno en forma química, que el paciente o el cuerpo va a usar cuando sea necesario. Es decir, que si tenemos una mejor calidad del músculo y del hígado, por ende vamos a tener asimismo un mejor manejo de la enfermedad vinculado a todos los otros puntos que acabamos de mencionar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema con esta molécula en general en nuestras células? Recordando que el glutatión es propio de las células del cuerpo humano. Se dice que hasta los 20 años está al tope, es decir, al 100%, pero a medida que pasan las décadas de vida, a partir de los 20 años, ¿sí? 20, 30, 40, 50, se va perdiendo aproximadamente un 15% de esta producción endógena de glutatión, ¿sí? Por ende, los pacientes que tienen 50 años, por ejemplo, tienen un déficit basal solo por la edad de un 45% de la producción de glutatión. Ahora, si a este paciente de 50 años que ya tiene un déficit de 45%, le agregamos que tiene obesidad, hipertensión, hiperlipidemia, diabetes mellitus, este 45% se queda corto. Va a tener un déficit mucho mayor por el estrés oxidativo en el cual viven todas y cada una de sus células. Por ende, los niveles de glutatión van a ser mucho más bajos y los problemas vinculados al estrés oxidativo va a ser mucho mayor. Entendiendo así que la investigación que tenemos gracias a Max International y a su descubridor de esta molécula conocida como la riboceína, entendiéndose como riboceína a la unión o la vinculación entre una ribosa, que es un hidrato de carbono simple, unido a la cisteína, que forma parte del glutatión, que es una molécula muy lábil, ¿sí? Para que pueda pasar la barrera ácida del estómago, se tuvo que unir a la ribosa que sí que la resiste, y así tenemos ribosa más cisteína a la molécula de Max International conocida como riboceína, y una vez que pasa esta barrera ácida del estómago, todos estos pacientes, por más déficit que hayan tenido, obviamente depende de la dosificación y de la individualización de cada paciente, podrían llegar a niveles mucho superiores a los que ya tenían de base, inclusive pudiendo llegar al 100%, para poder recuperar toda la vitalidad y la calidad de vida, obviamente esto para cada caso independiente. Veamos ciertos estudios vinculados al glutatión y a la diabetes mellitus. El caso número 1, publicado en el 2018, el estudio es relacionado al metabolismo del glutatión en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y su relación con las complicaciones microvasculares e hiperglicemia. ¿Cuál fue el outcome, la conclusión de este estudio? Dice acá, está en inglés, pero lo traducimos. Comparado a los pacientes que no eran diabéticos en los controles, ¿sí? Porque se hace control de los diabéticos y los no diabéticos, los pacientes que tuvieron la diabetes mellitus tipo 2
tuvieron una deficiencia de glutatión, especialmente en los que ya tenían complicaciones microvasculares, es decir, en los que la enfermedad ya había ganado terreno y ya había hecho toda esta serie de complicaciones que vimos anteriormente relacionados al daño vascular a nivel macroscópico y luego microscópico, ¿sí? Todo esto probablemente sea a causa, es decir, la baja síntesis de glutatión, obviamente podrían incurrir en un proceso irreversible, en procesos que no estaban vinculados a los procesos hiperglicémicos, es decir, cuando el terreno del estrés oxidativo ya había ganado la totalidad del terreno, ya no solo el problema era a nivel sistémico vinculado a la diabetes, sino que ya habían problemas mayores, pacientes que tenían inclusive gangrena, amputaciones, hipertensión, un completo manejo inadecuado de la enfermedad. Segundo estudio, que data del año 2011, estaba vinculado a la relación con la síntesis de glutatión disminuida en pacientes con diabetes mellitus mal controlada versus los pacientes que habían sido manejados con una restitución de los suplementos de la cisteína y la glicina, ¿sí? Recordando así que el glutatión es una forma tripartita, ¿sí? Es decir, está formado por tres partes iguales, conocidos como la cisteína, la glicina y el glutamato o el ácido glutámico, ¿sí? Si falta una de estas tres partes, pues nosotros no vamos a poder gozar de los beneficios del glutatión. Entonces, en este estudio en particular, se suplementó a los pacientes con cisteína y glicina, que como estamos viendo acá, forman parte final de lo que tenemos conocido como el concepto de glutatión. ¿Cuál fue el resultado de todos estos estudios? En los pacientes con una enfermedad mal controlada, la diabetes tipo 2, se encontró una deficiencia en la síntesis de glutatión, ¿sí? Atribuida a una limitada disponibilidad de los precursores de glutatión, ¿sí? Una vez hablamos de la cisteína, la glicina y el ácido glutámico, ¿sí? Mientras que cuando se suplementó con los precursores de glutatión a todos estos pacientes, ¿sí? Se vio que una síntesis mayor de glutatión y un menor efecto del efecto oxidativo en estos pacientes, del estrés oxidativo, y con un consiguiente menor daño, ¿sí? Con todo a lo que se conoce el daño endotelial de estos pacientes que son afectados por la diabetes mellitus. El tercer estudio, el que data del 2015, estaba vinculado al sistema de glutatión alterado asociado a pacientes que tenían, en cambio, polineuropatía diabética, ¿sí? ¿Qué es lo que se vio en este estudio? Sí, un poco más largo que los anteriores, que en estos pacientes, una vez más, cuando más tenían avanzada la enfermedad en el tiempo, o cuando ya tenían todas estas complicaciones, el glutatión y su síntesis iba a ser mucho menor, versus que cuando estos pacientes se suplementaban mucho antes de llegar a las complicaciones, en este caso la polineuropatía diabética, cuando fueron suplementados a tiempo, ¿sí? Estos pacientes podrían incurrir en un buen manejo de la enfermedad y no presentar todas estas complicaciones. En el ámbito de la prevención, tenemos que el 14 de noviembre todos los años se celebra el Día Mundial de la Diabetes, ¿sí? Y tenemos entidades internacionales guiadas por la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, como la Diabetes Care y el diabetesjournal.org, que son entidades que siempre tienen información clasificada, muy válida para médicos y para pacientes, ¿sí? Para tener siempre información actualizada acerca de esta enfermedad. Complicaciones de la diabetes mellitus tipo 1, recordemos que esta es la autoinmune. ¿Cómo podemos prevenirla? Pues básicamente con un buen control metabólico. Estos pacientes sí que están vinculados a los controles en sangre de glicemia, ¿sí? Ya que, por ejemplo, si tenemos que este paciente ha hecho un ejercicio intensivo, solo esto podría desencadenar una hipoglicemia, o si este paciente está mal controlado y va a conducir, por ejemplo, un vehículo, aunque un vehículo pesado, por ejemplo, y tiene esta enfermedad, si no está muy bien controlado, podría incurrir en una hipoglicemia severa y provocar un accidente mayor. Asimismo, se mide muy de cerca que estos pacientes no presenten la famosa cetonuria, que son los cuerpos cetónicos en orina. ¿Ok? Ahora, si a todo esto, si a toda esta prevención, el cuidado metabólico, le agregamos la suplementación adecuada de la riboceína, ¿sí? Entendiéndose por riboceína que es nuestro precursor intracelular del glutatión, pues obviamente este manejo va a ser mucho mejor. Asimismo, para los pacientes que ya tienen la diabetes mellitus tipo 2, pero desean prevenir sus complicaciones, el control médico es esencial,
con la hemoglobina glicosilada, la dieta balanceada, la monitorización de qué es lo que come y qué es lo que deja de comer, la limitación en sal menor a 2.300 miligramos por día, una buena rutina de ejercicios, evitar el sobrepeso y el control metabólico general para evitar otro tipo de problemas como la hipertensión o las dislipidemias, ¿sí? Si a todo esto, una vez más, le agregamos la suplementación adecuada de glutatión, pues sabemos que vamos a proteger a los órganos diana. Entiéndase por órganos diana, a los órganos que más se ven afectados por la enfermedad, entiéndase esto al páncreas, al riñón y al endotelio. ¿Ok? La prevención en pacientes sanos, ¿sí? Esta es una recomendación muy propia de quien les habla. Esto lo manejo yo en consulta. A todos nuestros pacientes, lo ideal es citarlos a un paciente que tiene salud, ¿sí? Es decir, que acuda a un control médico no solo cuando está enfermo, sino antes de tener alguna enfermedad para evitar sus complicaciones. Una vez más, dietas balanceadas, evitar fuentes de hidratos de carbono inadecuados, altos en grasa o azúcares refinados, ¿sí? Bajo consumo de sal, rutina adecuada de ejercicios, buen índice de masa corporal y una suplementación adecuada de glutatión. ¿Qué es lo que yo manejo en la consulta? Cada paciente es distinto, ¿sí? Antes se decía que la enfermedad era una sola, pero luego se ha visto en el transcurso de los años que cada paciente, es decir, cada enfermo es distinto el uno al otro. Por ende, quizás a uno le viene mejor un esquema y a otro le viene mejor otro, ¿sí? Así hacemos hincapié en que la individualización de cada paciente es esencial, ¿sí? Nosotros podemos decir que a estos pacientes que tienen un buen control metabólico, ¿sí? Todo lo que hemos dicho anteriormente, que se suplementen con Max One, que contiene únicamente riboceína, o que pueden hacer la asociación entre Max One y Cellgivity, que Cellgivity, recordemos, además de tener riboceína, tiene otros 12 antioxidantes extra que van a hacer un buen manejo de los procesos inflamatorios que sufren estos pacientes, pues esta podría ser una vinculación muy adecuada, muy sugerida para el manejo de estos pacientes. Sin embargo, otros pacientes que tienen esta famosa fatiga crónica, a mí la verdad no me viene nada mejor que el Max ATP vinculado al Max One. Esta es mi opinión muy propia. Entiendo yo que quizás habrán otros colegas que lo manejan de distinta forma, pero ya sea asociado el Max ATP a Cellgivity o a Max One, es lo que mejor se maneja en cuanto a lo que Max International nos provee al Ecuador al día de hoy. ¿Sí? Obviamente todo esto va vinculado al buen manejo metabólico, a los ejercicios y a la buena dieta de todos estos pacientes. Conclusiones de la charla, tenemos que la diabetes mellitus es una enfermedad multifactorial, entiéndase así que no solo depende de la glicemia y que su manejo por ende es multidisciplinario. La diabetes mellitus es una enfermedad en auge, como hemos visto en cifras internacionales y locales del Ecuador, y forma parte ya de las 10 primeras causas de muerte, como hemos dicho a nivel mundial y en el Ecuador. Los costos anuales de esta enfermedad, datos que son de Estados Unidos, podrían alcanzar a 446 mil millones de dólares para el 2040, ¿sí? Y esta enfermedad está altamente vinculada al sobrepeso y obesidad, que es la pandemia del siglo XXI, dicho así esto por la Organización Mundial de la Salud al 2004. ¿Ok? La diabetes mellitus tipo 2 es altamente prevenible en pacientes que tienen estos buenos hábitos que hemos mencionado en el transcurso de la charla, perdón, y el rol de glutatión que cumple frente a esta enfermedad es clave, ¿sí? En relación a la protección celular de los órganos diana, como vimos hace un momento, principalmente de los islotes de Langerhans, que son los que nos proveen estas células beta, y de la insulina, el correcto manejo del tejido muscular y del hepatocito, que son los que nos van a ayudar directamente al buen almacenamiento de la glucosa, al glomérulo renal para prevenir complicaciones, ya sea por la famosa glucosuria o la proteinuria, y al buen manejo de todo lo que se relaciona a la mitocondria para que no se vea afectada y toda la glucosa pueda ser metabolizada en ella para producir ATP y energía. Mensaje final para todos nuestros pacientes diabéticos. Entiendo yo que quizás algunos de ellos en esta charla, una frase de Napoleón Bonaparte que nos decía que el coraje no es tener la fuerza para seguir adelante, sino es seguir adelante cuando no se tiene fuerzas.